Bueno, la lista de los periodistas y los montos, bueno, periodistas, empresas de periodistas, montos de publicidad, dice publicidad, uno de los renglones, y dice otros servicios, otra columna. No todos tienen dinero por otros servicios, que no tenemos la más pálida idea de qué podrían ser otros servicios, pero ese es el resumen del gasto, digámoslo así, que se dio a conocer el día de ayer. ¿Qué sucedió? Sucedió que alguien pidió información, no sé si fueron ustedes, no. En este caso no, porque podrían haber sido ustedes, pero alguien... Hay como 6 solicitantes. Hay varios ¿no? solicitantes, Sí, hay varios solicitantes. Sí. Bueno, yo creo que los solicitantes, desde luego, fueron muchos, porque el presidente al arranque de este sexenio dijo cosas muy claras respecto al dinero público en medios de comunicación. El chayote, ha hablado del chayote innumerables veces, ha colocado el tema. Y entonces, bueno, en algún momento de sus conferencias de prensa, recordaremos todos, dijo, bueno, nosotros no daremos la información, nosotros no daremos los nombres, pero hay ahí una cosa, ¿cómo se llama? Transparencia. Exacto, dijo. Así ¿cómo dijo, se llama? Sí. así dijo, ¿no? En la escena fue, sí. ¿Y cómo se llama, Jesús? Transparencia. Y entonces, claro, activó un músculo y hay muchas solicitudes de información y esas se están procesando. Ya se dio respuesta, en este caso, a quien la haya pedido, con esta lista de periodistas y los montos en cuestión. Le ordena, porque así es, el INAI al sujeto obligado, en este caso la Presidencia de la República. La Presidencia de la República tendría que haberle dado esta información al solicitante y en todo caso al INAI, para que viera el INAI que cumplió con sus obligaciones, si no me equivoco. Así es. El tema aquí es que llegó al INAI, porque el presidente dijo que le entregó al INAI, y probablemente al solicitante también, y entonces Reforma tiene acceso a la lista y la publica ayer. Y esto ha causado un revuelo fenomenal, del cual desde más temprano hablamos con Genaro Villamil, que dio sus puntos de vista acerca de lo que esto significa. Bueno, frente a qué estamos, Fabricio Mejía, con este fenómeno de periodistas recibiendo dinero de forma directa desde solo la Presidencia de la República, porque aquí hay otros gobiernos que también han destinado recursos millonarios a medios y periodistas en este país. Sí, nuevamente es, como en el caso de las condonaciones que estábamos viendo hace rato, la discrecionalidad de la Presidencia de la República con metafacultades, ¿no? Como, por ejemplo, comprar, en este caso, cuando hablamos del chayote, estamos hablando de comprar la opinión de un medio, o el silencio de un medio. No estamos hablando ni de la publicidad comprobable, facturable, demostrable con banners, con espacios en radio, exactamente, segundos al aire, etcétera. Estamos hablando de comprar la opinión, pero está fuera de esta lista, digamos, pues un montón de cosas que todos conocemos. Por ejemplo, ¿por qué tendrían que pagar un instituto de geografía, que en realidad sirve para darle mapas a las empresas mineras, pagarle a periodistas como Ricardo Alemán y otros millones de pesos por banners en páginas que nadie consulta, que nadie ve? No, porque una de las cosas que ha pasado es que los columnistas abren páginas de internet para recibir los recursos que creemos que son del chayote. En esta lista falta, porque solo es presidencia, faltan los gobernadores, que es donde se va muchísimo del dinero, sobre todo en campaña. Todos los gobiernos de algún tipo. Sobre todo en campaña se va muchísimo dinero ahí. Y lo que hay que, pensar es si hay alguna manera de establecer que ese dinero sirvió para comprar opinión, no publicidad, no exposición, ¿no? Si viene la Semana Nacional de Vacunación, pues sí, pues pagas mucha publicidad, pero ¿qué tipo de publicidad? ¿Cuánto costaba realmente esa publicidad? Es decir, yo me pregunto de estas páginas que abrieron los periodistas para recibir los recursos,
si hay algún tipo de ratings, que lo hemos estado discutiendo también aquí. O sea, ¿cómo mides cuánto cuesta un banner de una página que realmente nadie consulta y lo entregas a partir de un instituto bastante específico del gobierno, que es, por ejemplo, de las minas, ¿no? O del sector salud, que el sexenio pasado corrió muchísimo dinero por el sector salud. O del sector salud, que por parece ejemplo, ser que igual como el lugar, ¿no? Que al igual que educación se gastaron más en el caldo que en las albóndigas, más en la publicidad que en lo que tendrían que haber hecho. Pero bueno, creo que estamos frente a eso y estamos, digamos, en la posibilidad de transparentar y que nos lleve a una legislación, ¿no? Cómo transparentar el gasto oficial en publicidad, en medios, y que hubiera reglas claras, ¿no? Porque en algún momento, digamos, todos estos nombres, que además a mí no me sorprendió ninguno, la verdad, me sorprendió los que no están, que a lo mejor es que no lo hacen por dinero, sino porque realmente quieren apoyar esas cosas, pero de esa lista, digamos, a mí lo que me queda claro es que esta idea de que no hay reglas claras, ellos tenían la sartén por el mango, digamos, son 144 millones para no sé quién, 80 millones para no sé cuántos, tenían la sartén por el mango, cambia el régimen y entonces el presidente puede asestar esta lista y se convierte, digamos, el chayote efectivamente en un pico de doble filo, ¿no? Pues está esto que dices, Aide, estamos hablando de dinero público que se va a recordar, pero que seguirá viendo. El presidente dijo va a ser a la mitad. Vamos a gastar una cantidad también respetable de dinero público en medios de comunicación, y está este asunto de los ingresos que obtienen medios de comunicación. Buena parte de la subsistencia de medios de comunicación cruza por tener dinero público. Si eso es así, entonces tiene que ser dinero público que se contrate, que se facture, que se transparente, que se sepa que se entregó al medio por esta razón, que la campaña fue esta, y con ese dinero público, buena parte de los medios de comunicación pues han pagado a sus periodistas, han pagado la luz, los micrófonos, la operación de un medio, que también es muy importante decir que la subsistencia de muchos medios por mil razones cruza por la posibilidad de acceder a dinero público. Y en buena medida creo que López Obrador está precisamente pensando en eso a la hora de decir vamos a dejar la mitad, pero vamos a dejar. Porque si se elimina al 100% el dinero público, también existe ese fenómeno de que pueden desaparecer medios. Algunos dirán pues qué bueno que desaparezcan algunos medios, pero hay que verlo de otra manera. Hay que ver que hay una realidad mundial sobre la viabilidad y la existencia de medios de comunicación. Ese es un tema importante. Y el dinero público puede y debe ser utilizado con transparencia en medios de comunicación, con contratos que le permitan a los medios de comunicación, insisto, pagar la nómina de sus empresas, los elementos requeridos para una operación. Ese es un tema que se tiene que entender y, en todo caso, reglamentar bien. Lo otro habla de otro fenómeno, que es el dinero para moldear la opinión pública, el dinero para manipular o hacer pasar como noticia lo que no es, eso que está prohibido en la Constitución. Aide, así es. ¿Qué decir de esta lista y qué decir de lo que está pasando? Sí, creo que es muy claro ya a estas alturas para todo mundo que el tema de la publicidad oficial, hablando de los sexenios anteriores, hay un dispendio tremendo de recursos en materia de publicidad oficial. O sea, tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron más de 60,000 millones de pesos en publicidad oficial. Es decir, más de el doble de lo que fue aprobado por el Congreso. O sea, hay un problema de sobreejercicio brutal. El Congreso aprueba una cosa y el gobierno se gasta más de lo doble sin que en este país pase nada, ¿no? Ese es un tema. Ya dijo Andrés Manuel López Obrador que no se va a gastar 60,000, que se va a gastar la mitad. ¿Quién puede no estar de acuerdo y aplaudir eso? Lo mismo, se aplaude. Aquí el problema es que se deja abierta la discrecionalidad.
no hay una regulación en donde quede claro a partir de qué criterios vas a decidir a qué medio le vas a dar recursos y cuál va a ser, digamos, lo que te regresa a esa inversión de recursos. ¿Qué audiencia, en función de qué tema, está llegando a quien debe de llegar o no? Eso sigue siendo una parte enorme que todavía queda en la discrecionalidad. Por eso, el país desaprovechó, por intereses políticos muy fuertes de los grandes medios de comunicación, la posibilidad de hacer una buena ley en materia de regulación de la publicidad oficial. Acá, artículo 19, gana un amparo, ustedes lo recordarán. Sí. Tenemos la Corte, un ¿no? proyecto común, en el marco de ese proyecto Por común, omisión. gana artículo 19 por omisión, mandatan al Congreso a que regule y el Congreso regula Peor. las malas prácticas en una ley conocida como Ley Chayote. Sí, tremendo, sí. tremendo. Salió ¿no? terrible. Ahora, llega el nuevo gobierno, llega la siguiente administración, hay un colectivo amplio, colectivo Medios Libres, donde estamos artículo, fundar medios académicos, periodistas. Muy difícil llegar a un consenso de una ley en materia de publicidad oficial, que presentamos el año pasado. Ahí está, en función de principios internacionales, de buenas prácticas, entrándole a temas muy complejos como lo que decías, Fabricio, el rating. En este país nadie tiene confianza de quién mide el rating, No porque me todo digas, está... aquí hay un debate tremendo. No, todo está, como dice, Claro, como se tiene que copeteado, calificar. cuchareado, en función de a quién le quiere. ¿A ¿no? quién le quieres? Exacto. Entonces, ¿quién va a medir para que sepamos en dónde hay que poner el dinero? ¿En función de qué criterios? Ahora, una cosa es publicidad oficial y otra cosa subsidios, ¿no? O sea, son dos cosas distintas también y que tenemos que entrarle. Bueno, todo eso está en la propuesta de ley. Una propuesta de ley que se quedó... Había interés inicialmente. Yo no me imagino, pues, las presiones para que se hayan echado para atrás y que dijeran, bueno, vamos a empezar por reducir a la mitad y luego vemos si regulamos. Pero mientras no regulemos, nos vamos a gastar menos dinero. Muy bien, maravilloso, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. ¿Qué es la discrecionalidad? ¿Qué es la discrecionalidad? Entonces, Exactamente. premio y castigo, otro sexenio de premio y castigo, aunque premies y castigues con 30,000 y no con 60,000, no debe de ser así. Y es mucho dinero de Es cualquier manera. muchísimo Bueno, dinero. déjenme cerrar esta mesa, a reserva de que nos quedemos con Fabricio y con Analía de los otros temas que están aquí pendientes. Nexium, uno de ellos, y el general Trawitz, el otro. El presidente hoy, en la mañana, a ver si la producción nos puede presentar el audio, en donde dice que la lista de nombres y apellidos y los montos y empresas de periodistas que cobraron en la presidencia no es una lista de publicidad, de contactos de publicidad, aunque en la columna dice publicidad, dice total de dinero en estas fechas, publicidad, y otra columna que dice otros servicios. A pesar de que dice publicidad en las hojas, el presidente dice no son contratos de publicidad, son apoyos. ¿Qué significa eso? Así lo dijo. Bueno, miren, bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quienes reciben o recibían estos apoyos para trabajos informativos. Esto tuvo que ver con otras dependencias. Si dieron a conocer los nombres, nosotros solo entregamos esta información al Instituto de Transparencia. Así. Y nosotros no dimos a conocer los nombres. Quiero aclarar de que lo que nos pidieron nos pidió el Instituto de Transparencia, fue la información sobre columnistas, periodistas. No es el gasto de publicidad del gobierno, que eso es otra cosa. El gasto de publicidad el año pasado fue de 10,000 millones de pesos.
que son cosas distintas. ¿Sí? ¿Por qué tengo lo de 10,000 millones en la cabeza? Porque decidimos en la ley de austeridad reducir ese gasto a la mitad y todavía en la nueva decisión que se tomó en un memorándum se reduce a 4,000, de 10,000 a 4,000. Vamos a ahorrarnos este año en publicidad 6,000 millones de pesos. Bueno, de esos 10,000 que implican contratos, además es parte de la cuenta pública, contratos con medios de información para la adquisición de espacios en radio, televisión, periódicos. Además de eso, había o se incluía alrededor de 1,000 millones en todo el proceso, 260 millones de pesos. Yo vi el informe antes de que se enviara, de dinero que se entregaba a columnistas, periodistas, por servicios, pero no es todo el gasto de publicidad del gobierno. Ah, bueno, sí, como parte de la publicidad del gobierno se les daba un recurso. ¿Esos nombres los van a dar a conocer? ¿Los nombres de estos periodistas que solamente Nosotros no. ¿No lo dieron a conocer ustedes al INAI, esos nombres? Sí. Porque, honestamente, presidente, esto es absolutamente antiético. A mí me enseñaron en los primeros semestres de periodismo que columna pues es un artículo de opinión, es un editorial. Imagínese usted que se le paga millones de pesos a un columnista para emitir una opinión. ¿Es antiético, no le parece? Sí, pero hay un instituto de la transparencia para eso, que fue el que nos solicitó la información. Y aquí dijimos en su momento que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra ante ataques o cuestionamientos o críticas legítimas. No, se hizo porque ciudadanos pidieron al Instituto de la Transparencia esa información y el Instituto de la Transparencia nos pidió a nosotros esa y la información. Entregaron, y es de lo que estamos hablando esta mañana. Se pidió a Transparencia, se le ordena a la presidencia entregarla, la entrega y se revela la información de ayer a hoy, que es de lo que estamos hablando. Pero bueno, queda ahí la explicación que da el presidente de la República sobre los contratos de publicidad con las empresas de comunicación y sobre contratos con periodistas, que dice que era parte del propio paquete de publicidad, pero le llama apoyos. Entonces, bueno, por no decir chayote, porque a lo que se está refiriendo es a eso. Estás comprando la opinión de una persona, no la publicidad de la empresa, ¿no? Supongo que a eso se refiere el presidente, ¿no? Pues creo que sí debía quedar claro a qué se refiere. Me parece que es un buen momento para que se transparente de nuevo en qué consistieron esos apoyos, y la presidencia lo sabe. La presidencia debe tener respaldo de cada peso que se pagó.
o fue por debajo del agua, ¿cómo? O sea, no nos queda clara esa parte. Y creo que también que debe quedar claro. Un paréntesis rapidísimo. Hace unos días hablamos con Nancy Flores de Contralínea y bueno, ellos son unos de los peticionarios. Ellos pidieron información de este tipo, son uno de los que están esperando la respuesta. No sabemos si es esta la respuesta a Contralínea o algún otro peticionario, pero entrevistaron a Jesús Ramírez en Contralínea y citaron también lo que Jesús, como coordinador de comunicación social de la presidencia, había dicho en la UNAM. Y Jesús ha sido muy abierto y transparente en decir: había contratos, hay información, tenemos la información, y dijo una cosa, Bárbara, que es: tenemos información de documentos en cajas. Así es, en cajas, es decir, hay información en sistemas electrónicos, como uno esperaría se maneje un gobierno, pero también nos reveló con estas declaraciones que hay información que sí se guarda de otra manera, por alguna razón, y en este caso en cajas, lo cual pues no sé si se refiera a estos convenios en particular. A estos apoyos. A estos apoyos, creo que entre que son apoyos o publicidad o cuál concepto manejar en este caso, hay algo que no está siendo regulado, ¿no? Y que deberíamos poner atención. O sea, porque esto reveló que hay otras formas de apoyo y que no están actualmente contempladas en la ley de transparencia, en fin, y hay que sobre averiguar todo qué está sucediendo ahí. El tema gravísimo para una democracia, para los medios y para la sociedad, aquí hay que poner a la sociedad por delante, es que tengan medios de comunicación o periodistas cuya opinión, trabajo periodístico, editorial o de investigación o lo que sea, esté impactado precisamente por la recepción de dinero público. Si este es el modelo que ha vivido México durante años, en donde la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información está encapsulada en este tipo de prácticas, pues por eso andamos como andamos a veces, o muchas veces, y es parte de lo que en un momento de cambio político, social, se tiene que transformar, esencialmente. Y este es uno de los ejes más importantes de una democracia, la calidad de la información, la libertad, la independencia, el ejercicio crítico de los medios de comunicación y de los periodistas es un valor fundamental en las democracias. Si tenemos fenómenos como estos, pues entonces tenemos un problema muy serio para la democracia, y de eso se trata esa historia. Con esto nos vamos a ir. Sí. Mira, yo creo, Carmen, que también quienes vivimos en este país no dudamos que eso suceda. O sea, no dudamos que haya recursos, que haya chayote, que haya directo, que se compren voluntades, opiniones, por favor, no lo dudamos. Pero una cosa es que uno lo sepa, que uno lo vea, porque pues con tantita inteligencia uno lo ve y lo nota, o sea, se ve, se siente, está presente el chayote, ¿no? Sí. Pero otra cosa muy distinta es que el presidente de la República diga: se fueron 1,000 millones de pesos para apoyos a periodistas y columnistas que no entran dentro de la bolsa de publicidad oficial del 2018. Es una bomba. Es una bomba. Es una bomba. A ver, él dice, son 10,000 millones de pesos en el 2018 de la bolsa de publicidad oficial. Correcto. Y dice, ahí hay contratos con medios de información para adquisición de espacios, lo normal. Pero también dice que además incluyen 1,000 millones de pesos para apoyo. O sea, lo que yo entiendo es que en esta bolsa del 2018 para publicidad oficial, que asciende a los 10,000 millones aproximadamente, de esos 10,000 hay 1,000 millones que no son contratos de publicidad oficial, pero se entregaron de manera directa a periodistas y a sus empresas sin que hubiera una justificación de ninguna índole. Creo que si dan esta información, nosotros al principio decíamos, bueno, si pidieron los gastos, o sea, los solicitantes, si pidieron los gastos en materia de publicidad oficial o comunicación social del 2018 y solo entregaron esta lista, está muy fuerte, porque no es una lista completa, porque hay criterios en donde eligieron a quién poner en esa lista y a quién no, porque evidentemente ahí no está todo mundo, en función de qué eligieron. También sería muy interesante saber cuál fue la pregunta específica a partir de la cual se entrega esta lista, porque ¿qué pudo haber preguntado el solicitante? ¿A qué periodistas, columnistas se les dio apoyos o contratos
pero no de publicidad oficial. O sea, hay muchas preguntas y hay mucho que creo que se nos tiene que aclarar desde la Presidencia de la República para saber exactamente qué está pasando. El INAI emitió un comunicado, y se los leo rapidísimo, que dice: la información recibida relativa al recurso de revisión tal, que fue 2076-19, es decir, se presentó en 19, obviamente, será verificada en los términos de la ley. Este 22 de mayo, a las 21:07 horas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales recibió un correo electrónico de la Unidad de Enlace de Transparencia de la Oficina de la Presidencia de la República con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución del recurso de revisión tal. Importante la fecha y la hora. Claro. La Presidencia mandó ese correo a las 21:07. Por algo lo ponen así de preciso. Con base en el artículo 197 y 170 de las Leyes Generales y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente, el INAI está en la revisión de la información que proporcionó el sujeto obligado y dio vista al recurrente para que en un plazo legal de 5 días hábiles manifieste si la información satisfizo su requerimiento. Una vez que se analicen las manifestaciones que en su caso pudiera ser el particular, con fundamento en el artículo 198 y 171 de las Leyes General, Federal de Transparencia y Acceso a la Información, respectivamente, el INAI cuenta con un plazo de 5 días hábiles para pronunciarse sobre el resultado de la verificación realizada. En caso de que se considere que cumplió lo solicitado por el Pleno, de acuerdo con la solicitud de información, se archivará el expediente y se publicará la información proporcionada por el sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Eso es lo que dice el INAI, y lo más relevante del asunto es que nos explica el procedimiento, pero nos da la hora y la fecha en la cual la Presidencia de la República envió este correo electrónico a la Unidad de Enlace de Transparencia de la Oficina, de la Unidad de Transparencia, de la Unidad de Transparencia de la Presidencia. Se mandó al INAI este correo electrónico a esa hora. Así que bueno, pues queda ahí esta aclaración que hace el INAI y seguiremos con el tema. Ahí está pues todo un debate abierto que desde luego debemos pues ampliar y seguir muy de cerca esto, porque es uno de los grandes temas. ¿Qué semana esta? Entre la condonación, entre la autoprohibición de condonar impuestos a los grandes poderes económicos y la revelación de la lista de periodistas que han recibido apoyo de la Presidencia de la República y la revelación de la lista de las empresas que promovieron amparos para que sus nombres no sean revelados, ya solo con eso tenemos para un buen rato. Sí. Así que dejamos hasta aquí esta parte de la mesa. Gracias por estar aquí, Aide, Iván. Gracias por estar en esta discusión. Al contrario, muchas gracias. En contacto. Hacemos una pausa, regresamos con Fabricio y Ana Lilia y más temas para usted. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com.
Aristegui, en vivo. Regresamos. Columnas, trascendidos y artículos de opinión. Templo Mayor en reforma. Ahí vienen más recortes. En medio de la crisis presupuestal del sector salud y la falta de medicinas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió aplicar un nuevo despido masivo de burócratas. Desde temprano y en distintos bloques, fueron convocados ayer a Palacio Nacional los directores administrativos de las diversas dependencias federales, tanto secretarías de Estado como organismos sectorizados. Ahí los esperaban los colaboradores de Carlos Ursúa para darles la mala noticia. Estrictamente personal de Raimundo Riva Palacio en El Financiero, la mejor defensa es el ataque, como apunta el proverbio inspirado en las estrategias militares de Sun Tzu. Y eso hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa del jueves, cuando acusó a la prensa de pertenecer al AMPA y sugerir que la crítica es una acción delictiva por recoger la crisis del sector salud bajo el enfoque de la austeridad. El presidente atacó al mensajero para defender su política de austeridad, en donde amarra los fundamentos de su narrativa moral. La austeridad la plantea como la antítesis de la corrupción, aunque no es lo mismo. Se puede ser austero y corrupto a la vez y al revés. Tras el milenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador evadió el tema de la inhabilitación de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, aunque todo apunta a que la sanción de la función pública se trata de un primer aviso para lo que viene. Hay que recordar que el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, recibió esta semana al ex procurador general Raúl Cervantes, quien había prometido sanciones por el caso Odebrecht, listas al parecer para darlas a conocer muy pronto. Mesa de análisis. Bueno, una semana intensísima. Ya no tendremos oportunidad de otros temas muy importantes. Ya se aprobó la Guardia Nacional, ya se aprobó la ley de paridad para los gobiernos de los estados que estarán, de los poderes que tendrán que tener pues definiciones paritarias a la hora de nombrar titulares y espacios importantes de poder y de ejercicio público. Bueno, muchos temas están aquí. Uno de ellos, del cual hemos hablado aquí ampliamente, es el caso NXIVM, el juicio a Kit Raniere, el
personaje que se hacía llamar Vanguard y que organizó una empresa con derivaciones en México, que pues se conectó con personajes como el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas Ocelli. Por cierto, más temprano leí la carta que publicó sobre su postura actualmente de lo que está pasando. Bueno, la derivación que ha tenido el caso NXIVM a raíz de que se empieza a conocer lo que en el juicio está sucediendo, las involucradas en este grupo de personas que diseñaron una secta que se hacía pasar como empresa, en donde la gente tomaba cursos, pagaba dinero para generar conductas a favor del éxito y de la autosuperación, digámoslo así, y lo que hoy sabemos a raíz de este juicio en contra de Kit Raniere, este hombre que fue capturado en México, por cierto, protegido en México por gente que pues envió a sus hijas ahí, gente que vio en ese diseño un modelo de vida para generar éxito y otras cosas. Bueno, hoy lo que sabemos de NXIVM es que es una organización encabezada por este personaje que logró construir un modelo en donde sometía a las mujeres, tenía literalmente esclavas sexuales, bajo una figura que se conoce ya como dos, dominante sobre sumisa. Y a partir de esta lógica se crearon situaciones que hoy están en juicio. Personas importantes en el ámbito público, como el hijo de un expresidente de la República, la hija del presidente de Grupo Reforma, está involucrada en este caso, mujeres que se convirtieron en esclavas sexuales de Kit Raniere como un trío de hermanas, y varias cosas, Fabricio, que empiezan a conocerse cada vez más de un asunto verdaderamente siniestro. Sí, siniestro. Yo diría dos detalles, digamos, de lo que hemos conocido mediante el juicio. Uno es que se trata de una secta que tiene un frente, digamos, del éxito y del desarrollo profesional, incluso del empoderamiento de las mujeres, porque se presentaba, los reclutadores en Estados Unidos eran reclutadoras, y que al final termina en una secta de tipo sexual en torno a este personaje Kit Raniere, que de 95 a 97 se había dedicado a una pirámide de estas que se conocen, que se llamaba, de dinero, que se llamaba Byline Consumer, de la cual obtuvo $50 millones y engañó a $250,000 de estadounidenses. Lo primero que hay que decir es que creo que queda claro que se podría llamar legítimamente una secta del Tratado de Libre Comercio, porque está involucradas personas importantes de Canadá, México y de Estados Unidos. En el caso de Canadá es la heredera del whisky Seagrams, bueno, que empezó como whisky y ahora ya tienen otros productos, tienen vodka, etcétera, y bebidas energizantes. En el caso de Estados Unidos fue Hollywood, fue Alison Mack, la actriz de Smallville. Que ya se declaró culpable. Fue un ejecutivo de Enron, y otros personajes, pero en el caso de México fueron gente poderosa, digamos, hijos de políticos, ¿no? Está la hija de Fox, se menciona también a uno de los hijos de Miguel de la Madrid, y destacadamente Emiliano Salinas de Gortari, que tenía Ocelli, que tenía un rango, porque los rangos se hacen por... ¿Y la empresa aquí? La representación de la empresa en México, se distinguían los rangos por los cinturones, como en el karate. Como bufandas, más o menos. Como bufandas, ¿no? Y Emiliano Salinas tenía la verde, que es la más alta. La hija de Alejandro Junco tenía la naranja con 4 marcas, que es como un poco más abajo nada más de Emiliano. Y aquí lo que me parece que hay que, digamos, saldrá a flote, además de las relaciones políticas que Kit Raniere tenía en México
y cómo utilizó a estos personajes para reclutar a estas chicas, por ejemplo, las 3 hermanas de Monterrey. Una de las cuales la mantuvieron 2 años. Encerrada, a Daniela Padilla, estuvieron también Mariana y Camila, que en realidad ahí es donde está el asunto de las víctimas, ¿no? Es decir, son unas chicas que deciden, ¿no? El papá, Héctor, el papá de las niñas, le dice a Nancy Salzman, que también ya se declaró culpable en Estados Unidos, le dice: mis hijas ya no quieren ir de vacaciones a Suiza, estamos hablando de gente con mucho dinero, sino quieren tomar el curso del éxito de los profesionistas, ¿no? Y entonces las reclutan, y una de ellas que acaba 2 años secuestrada en un cuarto por negarse a dormir en la misma cama que su hermana con Keith Raniere. Ellas son las víctimas, en realidad es gente que va buscando algún método del éxito y terminan en una esclavitud sexual, marcadas, erradas, digamos con H, marcadas con un hierro. Las iniciales de él. Las iniciales de Keith Raniere, y la defensa es realmente incluso insultante, ¿no? Keith Raniere, el abogado de Keith Raniere dice: eran adultas y tomaron decisiones conscientes. En realidad no está tomando en cuenta que todas ellas fueron, primero, llegaron, digamos, engañadas a esta organización, supuestamente de cursos, de talleres empresariales. Se les pidió a cambio entregar algún tipo de secreto, que le llaman colateral, que es una garantía en realidad. De hecho, de ahí viene el nombre Nexium, es decir, Nexium era el contrato en tiempos de Roma. Un secreto que puede ser una imagen, un video sexual o cosas por ese estilo. Exacto, que puede ser, decían, por ejemplo, salió ya en el juicio lo que entregó Alison Mack, la actriz de Hollywood. Entregó secretos devastadores, así dice, sobre sus propios padres, y en el caso de que se saliera de la secta, el título de propiedad de su casa en Beverly Hills, ¿no? Entonces entregaban este tipo de cosas, y una vez adentro las podían extorsionar, digamos, para obligarlas a hacer cosas tan terribles como marcar a otra mujer. Es decir, aquí lo que habría que ver es en qué medida todos, excepto Keith Raniere seguramente, son un poco víctimas de algo, de una extorsión, de haber entregado un secreto, de haber entregado una fotografía. Es decir, creo que aquí lo que estamos viendo, al menos a mí me parece, es todo lo oscuro que ha tenido la globalización concentrado en una secta, ¿no? Es decir, la idea de entregar tu propia dignidad a cambio del éxito, el éxito medido. Estaba yo leyendo los manuales de la secta Nexium, el éxito medido con respecto así dice, el éxito es el precio que tu talento tiene en el mercado, y este curso es para ayudar a desarrollarlo y aumentar el precio. Dejar de ser parásito. Y dejar de ser parásito. Esa es la expresión que usan. Que es una idea que no es de Keith Raniere, sino que la retoma de una novela de Ayn Rand, que es una cosa que se llama La Rebelión de Atlas, que es una novela escrita en el 57, publicada en el 57, es una novela de 1000 páginas, donde hay una huelga de empresarios contra los políticos, ¿no? Y es una huelga de Wall Street contra los políticos, ganan los empresarios, por supuesto, y esta idea de que la gente que necesita ayuda son parásitos, y que lo único que por lo que tienes que velar como ser humano es por tu interés propio. Ese es el fondo de esta secta, y por eso digo que es la secta del neoliberalismo, ¿no? Pues ahí está, seguiremos hablando. Se nos acabó el tiempo, Ana Lilia, dejamos pendiente el caso Trawitz, si te parece bien, dejamos abierto el tema Nexium.